Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro culto el día de hoy. Vamos a agradecer a nuestro Dios por permitirnos estar aquí. Voy a dar una lectura bíblica. Dice: grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Y en medio de todo esto que está pasando, hermanos, sabemos que nuestros corazones están tristes, pero tenemos una esperanza, que es nuestro Señor. Y a Él acudimos para que nos dé esa paz que se necesita. Y en medio de esto, aún así, vamos a alabarle y a darle gracias por todo lo bueno que ha sido con nosotros. En sus manos nos ponemos. Padre bendito, a esta hora, Señor, te agradecemos, Padre, por el privilegio de poder estar aquí, de poder vernos unos a otros. Ruego, Padre, que consueles nuestros corazones, que nos ayudes, Señor, a entender tu voluntad y que nos ayudes a seguir adelante y seguir sirviéndote, Señor, y sirviendo a nuestro prójimo. Te alabamos, Señor, porque sabemos que tus planes son perfectos. En tus manos nos ponemos, Señor, y te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en nuestros pies, hermanos, para alabar a Dios y darle la honra que Él se merece.
sentarse, hermanos. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Son momentos difíciles, son momentos tristes, de impotencia, son momentos que duelen, ¿sí? Pero la obra del Señor tiene que seguir. La obra del Señor tiene que seguir adelante, ¿sí? Y tenemos que permitirnos sentir el dolor. Tenemos que permitirnos sentir la impotencia. Tenemos que permitirnos sentir el enojo. No te sientas menos cristiano por esto. No te sientas menos creyente de Dios por sentir esto. Es parte del proceso de duelo que tenemos que aprender a vivir. Sí. Tienes que dejarte sentir. Tienes que dejarte llorar. Y si alguien me ve llorar, dile, llora. No le digas no llores, por favor, hermanos. Aprendamos esto. Por favor, no le digas no llores. Solo dile, aquí estoy. Y si necesitas un hombro para llorar, aquí está el mío. Porque tenemos que llorar como iglesia. Tenemos que sentir como iglesia. Pero tenemos que seguir aferrándonos a la palabra de Dios, porque Dios nos dijo que iba a haber aflicciones, no nos dijo que todo iba a estar bien aquí mientras estuviéramos en la tierra. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicciones. Y son aflicciones como la que estamos viviendo. Uno jamás espera que aflicciones y jamás deseas aflicciones como la que estamos viviendo o situación como la que estamos viviendo. Son cosas muy duras, hermanos. Yo me acuerdo cuando el doctor nos dice que nuestro hijo ya no vive, que ya no circula sangre por su cuerpo. Y yo me agarré llorando y orando y gritándole, Señor, resucita a mi hijo. Resucita a mi hijo. No te lo lleves. Como humano grité y le grité, hazme el milagro, por favor, hazme el milagro. Necesito que mi hijo viva. Pero Dios tiene un propósito. Lo que sí sé es que Matías descansa en los brazos del Padre. Y Él está contento allá esperándonos para algún día verlo. Y Él está allá con mi abuela, lo puedo creer firmemente. Y mi abuela lo recibió con los brazos abiertos, como si me hubiera recibido a mí. Pero así lo dijo Dios en su palabra: en este mundo tendremos aflicción. Llegó un momento de mi vida que yo no tenía trabajo, que no podía salir adelante, que era tan difícil mi vida porque no traía ni un peso en la bolsa. Tenía que andar en una bici y yo decía, ¿por qué yo en una bici, Señor, y los demás sí tienen carro? ¿Por qué yo no puedo tener un carro?
Yo a veces no sabía qué hacer. Pero me encerré en el enojo, en la frustración, en la amargura, y me enfrié espiritualmente. Me sentía abandonado por Dios. Sentía que Dios me había abandonado, sentía que Dios no estaba ahí. Hasta que un día me acuerdo que no sé cómo lo hicimos para ir al cine porque no teníamos dinero. Fuimos al cine con un grupo de amigos. Me acuerdo que estaba la película de Will Smith, En busca de la felicidad, y llega un momento que Will Smith y su hijo llegan a una iglesia donde les daban el almuerzo. Llega y el coro empieza a cantar, y esa canción era para mí, porque la canción decía: Señor, no me quites esa montaña, sino ayúdame a escalarla. No me quites esa montaña, pero ayúdame a escalarla. Y eso me sirvió para no rendirme. Eso me sirvió para seguir adelante. Hermanos, pero lo mejor es saber que cuando llegan los momentos difíciles, vamos a poner la primera diapositiva, Eloy, por favor. Cuando llegan los momentos difíciles, los problemas, yo quiero decirte que los problemas y las preocupaciones son inevitables, hermanos. No lo podemos evitar. ¿Sí? Por lo tanto, el mensaje de hoy, o la serie que vamos a iniciar, yo quiero preparar a mi iglesia por esto. Para esto. ¿Cómo superar las crisis? Es la serie que vamos a iniciar. ¿Cómo superar las crisis? Vamos a basarnos ahí en el libro de Ruth, en el capítulo 1. Y vamos a ver cómo la historia de Noemí y Ruth nos va a ayudar y nos va a llevar a un encuentro con Dios, pero simplemente nos va a ayudar a aprender a superar las crisis. ¿Cómo superar las crisis? Es la serie que iniciamos hoy. Y les vuelvo a decir, los problemas y las preocupaciones, iglesia, son inevitables. No los podemos evitar. Yo recuerdo muchos momentos difíciles, producto de la traición de un compañero, producto que nos equivocamos en una decisión, producto de que nos enojamos en extremo y todo eso condujo a que hicieras algo negativo o cayeras en una diferente crisis, ya sea económica, matrimonial o familiar o de trabajo. Esa decisión que tomaste enojada o enojado afectó tal vez a tu hijo también o a tu esposa. Por eso les vuelvo a repetir que Jesús dijo que en este mundo enfrentaríamos aflicción. Es decir, es inevitable, hermano, los momentos difíciles vendrán. Van a estar ahí los momentos difíciles, pero nos toca a nosotros prepararnos para cómo enfrentar las crisis y cómo superar las crisis. Hermanos, quiero que me escuches esto. En medio de la crisis debemos permanecer bajo la cobertura de Dios, junto a la familia de la fe, y esperar confiadamente hasta que Dios salga a nuestro auxilio. Yo estoy rogando a Dios para que Dios le dé cobertura a Londra y a Cecia y a su familia, y que salga a su auxilio. Yo sé que Dios está con la familia de Joel Rivera también en estos momentos difíciles de pérdida de su hermana Angélica Rivera, que aquí la vimos crecer. Aquí creció en esta iglesia Angélica,
Aunque de repente se nos iba para allá, ¿verdad? Y luego venía para acá. Ya saben a dónde me refiero allá lo que está, se iba para allá y venía y así es, y luego se venía para acá y aquí estaba con nosotros, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, cuando pasamos aflicciones, la tendencia es correr, huir, desanimarme, irme, ya no creer en Dios, es correr lejos. Permitimos que el desánimo nos atrape y nos quedamos ahí fuera, creyendo que en otro lugar puede haber una respuesta que necesitamos. Muchos creen que en el mundo van a tener esa respuesta que necesitan a lo que no encontraron aquí supuestamente. Hermanos, iglesia, debemos permanecer y luchar. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones cuando vengan los momentos difíciles. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones cuando vengan los momentos difíciles, porque nos dejamos llevar por las emociones del enojo y de la frustración, y lo que queremos es correr de los brazos del Padre. Y me desanimo y me enojo. Y en un momento es normal, pero a veces dejamos que esa decisión prolifere y me retiro de las cosas de Dios. Y a veces hasta dejamos de creer en Dios. La siguiente, Eloy. Errores al enfrentar la crisis. Errores al enfrentar la crisis. Errores al enfrentar la crisis. Vamos a leer ahí. Preparen ahí ahorita lo leemos, pero preparen ahí Ruth 1 del 1 al 5. Ruth 1 del 1 al 5. Afortunadamente la Biblia, hermanos, se nos relatan ejemplos que vivieron momentos de dolor, vivieron momentos de prueba, pero lograron superar esas crisis. No solamente cerca de Dios, sino encontraron el aliento, consuelo y sobre todo descubrieron amigos del alma. En estos momentos, hermanos, es cuando encontramos amigos del alma. Es cuando encontramos el aliento entre nosotros mismos. Y le voy a pedir algo. Si usted se encuentra en Londres, no le pregunte cómo estás, por favor. Simplemente abrácela y dígale: aquí estoy contigo, lo que necesites, estoy para ayudarte. Porque esa pregunta de cómo estás está de más. Usted le va a preguntar: aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para lo que necesites. Y quiero que le manden mensajes, y quiero que le mande, no quiero que vaya a sentir qué le digo en estos momentos. No sé qué decirle, usted dígale. Porque quiero decirle que cuando nosotros, Eunice y yo estuvimos, nadie nos mandaba mensaje porque no sabían qué decirnos. Y eso es un gran error. Y a veces no vamos a visitar, dejamos que iba su dolor, pero después no vamos ni siquiera a visitar a ver qué necesidad tiene. Y eso es uno de los grandes errores que tenemos también. Estamos para dar aliento, estamos para proteger a Alondra, estamos para hablar bien de Alondra como iglesia, donde sea. Aquí no estamos para juzgar, hermanos, estamos para bendecir. Y vamos a hablar bien siempre de Alondra y vamos a apoyarla, porque ella es lo que necesita de su iglesia. Ella necesita ese apoyo de su iglesia, ese amor de su iglesia en estos momentos. Vamos a ir a Ruth 1 del 1 al 5, por favor. Lo voy a leer en NBI. Dice: en el tiempo en que distintos líderes gobernaban el país, pongan mucha atención, hubo ahí una época de hambre. Fíjense, hubo una época de hambre, o sea, hubo una época de crisis.
aquí Ruth nos dice que ya estaban en crisis, ya estaban en un momento difícil, como el que tal vez nosotros como iglesia estamos pasando. Ninguna iglesia en Coahuila está pasando lo que nosotros estamos pasando, una crisis difícil. Pero fíjate, aquí dice, en el tiempo en que distintos líderes gobernaban el país, hubo ahí una época de hambre, estaban en crisis, estaban viviendo una situación difícil. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí, y con sus 2 hijos, Mahlón y Quilión, todos ellos eran efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí. Otra crisis. Y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Ya habían pasado una crisis de hambre. Ahora Noemí vivió otra crisis, la partida de su esposo. Entonces sus hijos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra llamada Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también, fíjese, otra crisis. Murieron también Mahlón y Quilión. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Wow, qué momento de crisis, hermano. Qué momento de situación tan difícil. Hambre, la pérdida de Elimelec, la pérdida de sus 2 hijos. Se quedó sola, humanamente hablando. Noemí se quedó viuda y sin hijos. Podemos identificar, hermano, por lo menos 3 errores que cometió Elimelec al enfrentar la crisis. Elimelec era una persona importante, de una familia reconocida en aquel momento, en aquel entonces. Lo que Elimelec decidiera iba a influenciar a las familias que lo vieran. Lo que decidiera Elimelec iba a servir de ejemplo para los demás. Pero Elimelec se equivocó. Y cometió 3 errores fundamentales que podemos aprender. Chíquense, hermanos. 3 errores que debemos evitar cuando venga la crisis. Número 1. La siguiente, Eloy, por favor. Número 1. Elimelec se aturde por las circunstancias. Elimelec se aturde. Es el negro. Elimelec se aturde por las circunstancias. Fíjese el primer error de Elimelec. Póngame mucha atención, hermanos. Póngame mucha atención en esto. Elimelec se queda aturdido por las circunstancias, por la situación difícil que estaban viviendo de hambre. Había hambre, era real. Estaba inquieto. Él quería ver cómo resolvía el tema para su familia, la cuestión del hambre que estaba viniendo. Elimelec tenía que tomar una decisión. Quedarse bajo el abrigo del Altísimo en Belén, que significa casa de pan. Belén, hermanos, ¿qué significa? Casa de pan. Elimelec tenía que tomar una decisión: si se quedaba bajo el abrigo del Altísimo o corría y se iba de la casa de pan, se iba de Belén a otras tierras
donde había abundancia. Hermanos, cuando pasa crisis, por lo regular nosotros queremos irnos a otro lugar porque estoy enojado y quiero irme. Y muchos en un momento de prueba se van a otro lugar. Y desgraciadamente se van a la adicción, se van al mundo, se van al libertinaje, porque dicen, miren, Elimelech decidió correr e irse, no decidió quedarse bajo los brazos del Altísimo. Fíjate la siguiente, escuchen bien esta frase, hermanos, y quiero que si pueden tomarle foto, tómenle o grábenla o escríbanle esta frase que sigue. Dice, las crisis nos ponen de rodillas para clamar a Dios, no para huir lejos de Él. Las crisis nos ponen de rodillas para clamar a Dios, no para huir lejos de Él, hermanos. ¿Sí me está escuchando? Las crisis nos ponen de rodillas para clamar a Dios, no para huir lejos de Él. Por eso tenemos que recordar que toda decisión que tomemos tiene implicaciones y va a impactar a nuestra familia y comunidad donde vivimos. Porque hay gente que está enojada con Dios por la crisis que vivió, porque perdió el trabajo, porque no le salen las cosas, porque perdió su negocio, porque no le salen las cosas y se enojan con Dios y corren. Hermanos, las crisis nos deben poner de rodillas en lugar de huir, en lugar de retirarme. Número 2. Toma decisiones apresuradas, Elimelech. El error número 2, Elimelech toma una decisión apresurada. Elimelech se apresura en tomar decisiones. Ante la crisis, Elimelech decide llevar a su familia a la tierra de Moab, fuera de la protección del Señor. Fíjate, Elimelech en su desesperación decide llevar a su familia a Moab. Pero Moab estaba fuera de la protección del Señor. Hermanos, a veces en lugar de pedir consejo, en lugar de orar, en lugar de buscar la comunión con Dios para saber qué hacer, Elimelech simplemente decide correr sin preguntar. Y fíjate, 2 consejos fundamentales o 2 frases fundamentales. La siguiente, Belén quiere decir casa de paz, casa de pan, perdón, o casa del pan. ¿Y Moab qué es? Tierra pagana. Allá huyó Elimelech, a la tierra pagana. Corrió hacia allá por la desesperación, por la crisis que estaba viviendo. Corrió a la tierra pagana. Belén procede del hebreo Bet-Elem, casa del pan. Y nos recuerda que Jesús es el pan de vida. Es quien alimenta nuestro amor. Es quien da la fuerza para perdonarnos y seguir adelante. Ese es Belén, el pan, la casa de pan. Moab es una tierra pagana, tierra prohibida, donde Dios les había dicho: no vayan, no se junten con los moabitas. ¿Y a dónde fue Elimelech? Por la desesperación, por la crisis, ¿a dónde fue? A Moab. En su desesperación se fue para allá. Hermano, claro, al final de esta historia Dios toma esos errores de Elimelech y los convierte en una historia maravillosa que vamos a estar viendo en esta serie de mensajes. Porque Dios siempre quiere redimirnos. Pero cada decisión que tomemos va a tener consecuencias, iglesia. Y espero no corras. Espero no te desanimes y el desánimo te absorba y te quedes en tu casa sin venir a la casa de Dios. Yo creo que en este momento más debemos estar de rodillas ante Dios, para que Él nos dé la sabiduría, qué hablarle a Londra, qué hablarle a Cecia,
que hablar al mundo. Y Dios nos dé sabiduría para la decisión que vamos a tomar para seguir adelante en este momento de crisis que estamos viviendo como iglesia. Error número 3 que cometió Elimelech. Error número 3. Corre sin preguntar a Dios. Corre sin preguntar a Dios. Elimelech corre sin preguntar a Dios y abandona a su pueblo. Su condición era igual que todos. Y ellos corrieron lejos de la casa de Dios. Como muchos hermanos así le hacen. Corren de la casa de Dios porque se sienten enojados con Dios por la crisis que están viviendo. Y se retiran. Quiso tomar un camino de atajo a Elimelech. Pero para llegar al éxito, hermanos, no hay atajos. Uno tiene que quedarse bajo la cobertura de Dios, bajo el abrigo de Dios, junto a la familia de Dios. Y afrontar estos momentos con valentía. Es tiempo de clamar, hermanos. Hoy es tiempo de clamar a Dios de rodillas, levantando tus manos. De venir ante Dios, de pedir perdón por nuestros errores. Lo único que desea es Dios que dependamos de Él. Es lo que Dios desea, hermanos. No hay destino, no hay otro lugar fuera de la protección de Dios. Porque sin Dios, hermanos, no hay futuro. No hay confianza. Entonces Elimelech corre sin preguntar a Dios, sin clamar a Dios, sin ponerse de rodillas ante Dios. Vio la crisis y huyó. Sin clamar a Dios. Ahora quiero decirte, aciertos en medio de la crisis. Aciertos en medio de la crisis. La siguiente, luego. Aciertos en medio de la crisis. Podemos identificar las cosas buenas que hizo Noemí en medio de la crisis para hacer una comparación entre estas dos experiencias. Lo que hizo Elimelech y lo que hizo Noemí. Leamos Ruth 1, del 6 al 10. Ruth 1, del 6 al 10. Estoy leyendo versión nueva, internacional. Nueva versión internacional. Dice: Noemí decidió regresar a la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque ahí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido, y juntas se emprendieron el camino que les llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron conmigo. Que el Señor conceda hallar seguridad en el nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó. Pero si se fijan el amor de Noemí en momentos de crisis, el apoyo de Noemí en momentos de crisis, que las personas, sus nueras habían perdido a sus esposos y ella las estaba consolando. Sí podemos ver el amor de Noemí en medio de su dolor de haber perdido a sus 2 hijos y a su esposo, estaba consolando a sus nueras. Wow. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, en un momento difícil? Vuelvan a su casa luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Aciertos en medio de la crisis. Número 1.
Noemí escucha buenas noticias. Noemí escucha buenas noticias. En primer lugar, cuando Noemí escucha la buena noticia, fíjense qué buena noticia escuchó Noemí. Noemí estaba en Moab, pero escuchó que Dios había visitado el pueblo de Israel. Y en ese momento decide regresar a su pueblo, a Belén, a donde nunca debió haber salido de la cobertura de Dios, Noemí. Hermano, escúcheme. Iglesia, escúchame. Permanezca en medio de los momentos difíciles cerca de Dios. Permanezca en medio de los momentos difíciles cerca de Dios. Caiga de rodillas para decirle: Señor, aquí estoy, te necesito. ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo haga? En medio de las crisis es donde Dios nos forma el carácter, nos acerca a Él, y es ahí donde nos llena de esperanza. Noemí regresa a Belén, regresa a casa, de donde la decisión equivocada que había tomado su esposo, ella regresa a casa, a los brazos del Padre. Porque había escuchado buenas noticias. Y hay una buena noticia, iglesia. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que regresemos a la casa del pan, donde está Él, porque Él es nuestro pan de vida. Dios quiere que regresemos en las crisis. Dios quiere que permanezcamos en la casa de pan. Y si te has ido, te vuelvas a sus brazos. 2. Noemí regresa a Belén. Noemí regresa a Belén. Cuando el dolor se hizo intenso, la soledad llegó a su corazón, cuando la amargura había tomado su alma, ella decide hacer lo correcto y regresa a la cobertura de Dios. Regresa a la cobertura de Dios, iglesia. No se resiente contra Dios. Escúchame lo que te voy a decir. Noemí no se resiente contra Dios. No se resiente con su esposo que cometió el error. Ella decide afrontar, vive con valentía, enfrenta con valentía y regresa a donde pertenece, a la casa del pan, a la casa de Dios, a la casa donde Dios habita, donde es consolada, donde sabe que va a encontrar el ánimo y el aliento. Hermanos, cuando el hombre regrese a nuestra casa, a la casa de Dios, ella debe encontrar ese ánimo y ese aliento entre nosotros. Ella debe encontrar ese ánimo y ese aliento de nosotros. Y usted me la va a abrazar simplemente. Simplemente me la va a abrazar y le va a decir: aquí estamos contigo y te amamos. Y eso es lo que le va a decir usted a Londra y a Ceci. Porque estamos para dar ánimo y aliento. No para juzgar. No se mete en otras cosas que no se debe meter. Ni vamos a juzgar su dolor. Vamos a apoyarla. Y vamos a darle ánimo y aliento a ella y a Ceci cuando estén listos para regresar a casa. Para regresar a la casa de Dios. Y oremos para que ellos regresen a la casa de Dios. Oremos, doblemos rodillas para que ellas regresen a la casa de Dios. Porque yo quiero decirles algo, hermanos, allá afuera se están diciendo tantas cosas equivocadas. Tantas y tantas cosas equivocadas se están diciendo. Y que esto afecta demasiado a Londra y a Cecia. Y las destruye. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como iglesia?
¿Qué vamos a hacer su familia? Defenderla. ¿Y cómo la vamos a defender mejor? Clamando al Padre y doblando rodillas por Alondra y Cecia. Y mandarle mensajes: estamos contigo, no estás sola. Qué mejor mensaje. Qué hermoso mensaje, que Alondra reciba mensajes y mensajes: estamos contigo, no estás sola, te amamos. ¿O no, iglesia? Porque allá afuera están diciendo tantas cosas equivocadas. Y no quiero usar otra palabra. Tantas cosas tan difíciles y tan hirientes. Hermanos, para sobrevivir en los momentos difíciles necesitamos permanecer bajo el abrigo de Dios, a la sombra del Altísimo. Que Él envíe ángeles para que nos acompañen y nos ayuden, donde se convierte las piedras en pan. Usted va a ver que cuando Noemí regresa, les dice, fíjese, Noemí les dice: no me llamen Noemí. Más adelante, después del versículo 10, dice: llámenme amargura. Eso es lo que traía Noemí cuando estuvo en Moab. Muchos creen que irnos a otra parte, lejos de la iglesia, vamos a encontrar lo que estamos buscando, pero no lo vas a encontrar lejos de Dios. Llámeme amargura, dijo Noemí, porque me fui con las manos llenas y volví con las manos vacías. ¿Y Dios salió en contra de mí? No, Dios no salió en contra de Noemí, porque ellos estaban bien en Belén. Ellos fueron los que se fueron a Moab. Dios no salió en contra de Noemí. Noemí tomó Elimelec tomó la decisión equivocada. No es que Dios los haya abandonado, no es que Dios los haya dejado. Elimelec tomó la decisión equivocada y se fue a Moab, donde Dios les había dicho que no. Hermanos, las crisis nos ayudan a valorar lo que tenemos. Y uno de los privilegios que tenemos es estar bajo los brazos del Altísimo. Es estar bajo su cobertura, bajo el cuidado del Señor. No abandone a su pueblo, no abandone a su iglesia, no abandone a su familia. Permanezca en el lugar correcto, donde Dios visita y va a traer respuestas. Ahorita no tengo las respuestas, hermano. Ahorita no tengo muchas respuestas para lo que pasó, pero yo sé que Dios va a traer las respuestas a nuestra mente y a nuestro corazón. Pedimos al Señor renueve fuerzas y le ayude a decidir con sabiduría en los momentos difíciles. Vuelvo a repetir esto, hermano, y con esto termino el mensaje. Pásenle, chicos. Pedimos al Señor que renueve sus fuerzas y le ayude a decidir con sabiduría en los momentos difíciles. Pidamos a Dios, hermanos, pidamos a Dios que renueve las fuerzas de Alondra y Cecia. Pidamos a Dios por esto, que renueve las fuerzas de Alondra y Cecia y su familia y sus familiares, y les ayude a decidir con sabiduría en estos momentos tan difíciles. La última, Eloy. Por medio de su evangelio, hermanos, Jesucristo nos proporciona una paz en el interior que sobrepasa la paz que ofrece todo mundo. Esta paz que yo y Eunice hemos sentido en medio del dolor,
Esta paz que Cristina nos decía, esa paz que yo perdí a mi madre y he sentido esa paz que solo Dios puede dar. Porque la paz que Dios da sobrepasa la que ofrece el mundo. Si confiamos en Él con fe, podemos sentir paz en cualquier circunstancia. El Salvador nos enseñó, ¿qué dijo ahí en su palabra? Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo la da. Si hacemos de Jesucristo el centro de nuestra vida, en verdad sentiremos que Él habla paz a nuestras almas. Hermanos, hagamos el centro de nuestras vidas a Jesús en estos momentos tan difíciles y principalmente caigamos de rodillas ante Él. Caigamos de rodillas ante Él y clamemos por sabiduría. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Y vamos a superar esta crisis en el nombre de Dios. Vamos a cantar una alabanza más, hermanos. Vamos a pedir que nos pongamos en nuestros pies para alabar a Dios.
Gracias, Padre Celestial, porque nos mantienes firmes, Señor, y nos das la gracia de entender tus propósitos. Gracias, Señor, quédate con nosotros en todo momento, Padre Celestial, y protégenos, Señor. Gracias, Padre. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse y las personas que nos están viendo ahí en YouTube, gracias por estar viéndonos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por estar al pendiente de nuestros programas cada domingo. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo y un saludo hasta sus hogares. Hasta luego.